Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Ricardo y pues bueno, antes que nada, como siempre me gusta aclarar, no pertenezco a ninguna asociación religiosa, tampoco a ninguna denominación, ni tampoco me autotitulo con ningún tipo de nombre como Moré, Roé, Pastor, ni nada por el estilo. Solamente soy un estudiante más de Torah, de Biblia hebrea, ejerciendo su libertad de expresión. Y bueno, lo que sí tengo que decir es que sí me gusta mucho estudiar y siempre tratamos de dar evidencias de lo que exponemos en este espacio. Entonces, dicho todo esto, mis hermanos, vamos a analizar hoy un tema muy interesante sobre este concepto que se tiene en algunos cristianismos católicos, por decir así, algunos movimientos religiosos católicos. Se tiene este concepto de que el hecho de tener algún tipo de imágenes o de talladuras o de ídolos, para que se entienda, o este tipo de muñecos de cerámica o cosas así, y ellos dicen que no están adorando a estos muñecos a estas figuras, sino que nada más es como un pequeño acto de reverencia, nada más. O sea, no lo están adorando, porque adorar solamente a Dios. Es lo que dicen dentro de estos grupos cristiano-católicos. Entonces, de esa manera ellos justifican el hecho de, por ejemplo, estar vistiendo algún tipo de muñeco, de figura, ¿verdad? Prenderle velas, limpiarlo, tenerle cuidado, tenerle un altar. Bueno, todo eso, todo ese concepto, ellos, vamos a decir así, justifican el hecho de reverenciar ese tipo pues de imágenes. Justifican porque dicen que no lo están adorando, sino que nada más lo están reverenciando. Y bueno, vamos nosotros a escudriñar el texto hebreo del Antiguo Testamento, del Tanaj, y vamos a ver qué es lo que realmente dice el texto hebreo respecto a todo esto. Porque, mis hermanos, la palabra adorar no existe en la Biblia hebrea. No como tal, se ha malentendido, son malas traducciones, y muchas veces traducciones que puede ser que muchas veces sean por culpa de un error humano, ¿verdad? Que al traducir no se entendió bien algo y se traduce mal. Pero muchas veces también es verdad que muchas traducciones o muchas editoriales tienen una agenda religiosa, por decir así. Quieren perpetuar una tradición o quieren perpetuar una práctica que en este caso es una mala costumbre, porque contradice los fundamentos bíblicos. Ahora, yo quiero aclarar en este canal, si me está viendo un cristiano, un católico, no es ningún ataque contra ellos. Yo en verdad no tengo nada en contra de una persona que sea católica o judía o cristiana o budista o lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque tiene su libre albedrío y yo no tengo que interrumpir el libre albedrío, porque ni siquiera el creador hace eso. Lo que sí es que me gusta exponer los temas, ¿verdad? Me gusta exponer algunas evidencias para que poco a poco, en estos tiempos que estamos viviendo, de tanta confusión y de tanto desorganización, en este tiempo tratar de un poquito ordenar algunas cosas y tratar de discernir entre tanta información. Y como siempre digo, cada quien al final que saque sus propias conclusiones. Así es que bueno, vamos ahora a la escritura, vamos a ir a la escritura y vamos a ver qué es lo que nos cuenta la Biblia hebrea respecto a este concepto de adorar, y vamos a ver si realmente adorar es una buena traducción de la palabra hebrea que aparece en los textos que vamos a ver a continuación. Así es que bueno, vamos a ver qué tiene la escritura para nosotros. Bueno, ahora estamos en Éxodo 34:8
Y bueno, como normalmente digo, esta página que utilizo, solo la utilizo de forma didáctica, se llama Logos Logos. Bueno, digo esto para que no piensen que de ahí saco las traducciones, ni mucho menos, porque no son fiables los interlineales. Siempre hay que irse con cuidado. Pero bueno, utilizo esta página porque es didáctica y lo que sí está bien es la forma de los verbos y de los sustantivos, como podemos ver en pantalla. Eso sí está bien, pero las traducciones no hay que fiarse. Pero bueno, para lo que vamos a estudiar hoy sí nos funciona. Y bueno, estamos aquí en Éxodo 34:8 y el contexto es que Moisés está en el monte Horeb, está con las tablas de piedra y bueno, el Creador le va a dar los mandamientos. Y entonces en una parte aquí dice que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces es interesante, hermanos, porque aquí están traduciendo que, bueno, Moisés ante el Creador inclina su cabeza y adora. Esta palabra aquí aparece como un verbo histafal vayictol, tercera persona masculino singular, y le picamos y deriva del verbo shahá. Shahá, aquí ponen adorar, como pueden ver en pantalla. Shahá, shahá. Este es el verbo que aparece en esta palabra que traducen adoro. Y pues bueno, aquí vemos que según esta traducción, dice que Moisés inclinó la cabeza y adoró al Creador. Ahora vamos a ver otro texto más, otro verso más. Y bueno, ahora estamos en el libro de Josué y como recuerdan, él estaba combatiendo contra pueblos enemigos, por decir así, y en una parte viene un ángel del Creador y se le pone enfrente. Entonces estamos en Josué 5:13 y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el siguiente texto, el 14, dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yod-Hei Vav-Hei, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi soberano, mi señor, a su siervo? Es interesante porque vamos a la palabra que traducen adoró, y aquí lo podemos ver abajo, que su rostro cae en tierra y curiosamente aquí, donde ven que estoy marcando aquí, hermanos, aparece curiosamente esta palabra que deriva del verbo shaha también. Pero miren, fíjense que aquí ponen se postraron o se postró Josué, curiosamente, porque aquí arriba ponen que le adoró. Pero curiosamente aquí abajo sí ponen se postró. Cayó a tierra y se postró. Y aquí aparece, mis hermanos, el verbo shahá, que otra vez traducen adorar. Entonces aquí, donde dice que Josué adoró al ángel, aparece la palabra hebrea que deriva del verbo shahá. Shahá, podemos ver aquí aparece como verbo hishtafal vayictol, tercera persona masculino singular. Aquí donde estoy marcando, ahí. Y bueno, podemos ver otra vez que aparece el verbo shahá. Ahora vamos a otro texto más. Y bueno, ahora estamos en Génesis 24:52. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Porque vamos a ver aquí que la misma palabra no es traducida como adorar. Entonces estamos en Génesis 24:52 y dice, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó ante tierra o en tierra ante Yod-Hei Vav-Hei. Y aquí no traducen adoró. Aquí podemos ver aquí abajo donde ven azul, verbo hishtafal vayictol, tercera persona masculino singular, es el mismo. Y es el verbo shahá.
shahá. Y fíjense aquí, otra vez, aquí ponen adorar. Sin embargo, estamos viendo que en este verso, en esta traducción, dice que el criado de Abraham oyó sus palabras y se inclinó en tierra ante Adonai. Se inclinó. Entonces aquí es interesante, hermanos, porque aquí no traducen adorar. Vamos a ver la misma palabra en otros versos donde traducen también que se inclinan las personas. No adoran, sino que se inclinan. Y bueno, vamos a otro texto más. Y bueno, aquí viene lo interesante, hermanos, porque estamos en Éxodo 18:7. Y bueno, como recuerdan, Moisés en este verso, en el contexto sale a recibir a su suegro Yetro o Yitro. Y aquí dice, mis hermanos, leo Éxodo 18:7. Y Moisés, Moshe, salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. O sea, le dio alegría ver a su suegro y hace un acto de reverencia. Vamos a ver qué palabra hebrea está donde dice que se inclinó. Como podemos ver, aquí la estoy marcando, aquí donde lo marqué. Aparece como un verbo hishtafal vayictol, tercera persona masculino singular. Como pueden ver, es la misma conjugación. Y deriva del verbo shahá. Shahá. Aquí la pregunta, hermanos, ¿por qué no traducen aquí adorar? ¿Por qué no dice el texto y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó o lo adoró y lo besó? No, o sea, no dice que Moisés lo adoró, sino que se inclinó. Y es muy interesante ver esta diferencia. Y como lo dije al principio del video, es debido a esta diferencia que nosotros entonces podemos empezar a profundizar más en el texto y entender que cuando algunas personas dicen que no están adorando, pero están haciendo el acto de inclinarse, pues están pecando según la misma Torá. Vamos a ver otras evidencias más de que el verbo hebreo shahá traduce inclinar, hacer reverencia, pero no adorar, en el sentido que se tiene hoy en día en los conceptos occidentales, cristianos por lo regular. Con todo respeto lo digo, pero es verdad. Vamos a ver otra evidencia más. Fíjense, hermanos, ahora estamos en Isaías 44:15 y aquí el verbo shahá lo traducen como adorar, pero la pregunta es, ¿por qué lo traducen así? Y es que lo traducen de manera deliberada con un fin religioso, porque en el cristianismo católico se enseña eso, se enseña que supuestamente ellos no están adorando imágenes. Ellos dicen, nosotros no adoramos imágenes, nosotros solo les guardamos reverencia. Y bueno, eso es lo que dice el texto hebreo que no hay que hacer reverencia, inclinarse ante ninguna cosa inanimada o animal o ninguna cosa por el estilo. Vemos en Isaías 44:15 dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Aquí está haciendo una denuncia de esos hombres que van y cortan madera y tienen distintos elementos para hacer sus ídolos y cuecen panes y hacen todos sus rituales para sus ídolos. Y dice aquí que lo adora. Vamos a ver la palabra hebrea para adorar que aparece aquí. Y aquí está, mis hermanos, donde lo estoy marcando. Aquí. Ahí está. Verbo hishtafal vayictol, tercera persona, masculino singular. Y vemos que es el verbo shahá. Y una vez más, aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué traducen aquí adorar? ¿Por qué no simplemente dice que se hace un falso dios y lo reverencia? Esa sería la mejor traducción. ¿Por qué en unos textos lo ponen como adorar y por qué en otros no traducen como adorar? ¿Por qué esa misma palabra aparece, por ejemplo, en los textos que vimos en Éxodo 18:7, cuando Moisés va con su suegro y se inclina? ¿Por qué no traducen ahí adorar?
y porque aquí sí. Eso no es una buena traducción. Ahora vamos a ver otro texto más donde sí lo traducen como inclinarse. Y bueno, ahora estamos en Génesis 37:5. Y como muchos de ustedes saben, mis hermanos, Josué era un soñador. Él tenía sueños, por decir así, proféticos. Y bueno, él tiene un sueño en donde hay distintas como espigas que se inclinan ante él. Es muy interesante porque aquí Josué empieza a contar el sueño a sus hermanos. Dice Josué 37:5. Y soñó José, perdón, estaba diciendo Josué, quise decir José, perdón, José. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dice el texto de Génesis 37:6. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y sigue diciendo, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y pues bueno, es interesante, hermanos, porque podemos ver que él en el sueño se inclinan ante él. Vamos a ver qué palabra hebrea aparece ahí. Como ustedes seguramente ya se imaginan, es esta palabra que aparece aquí, una vez más, verbo hishtafal vayictol, tercera persona, femenino plural, aquí aparece. Y bueno, deriva del verbo shaha. Una vez más. Y entonces, como ustedes recuerdan, hermanos, pasa lo que sabemos que sucede después, que es que sus hermanos golpean a José, a Joseph, lo venden, se lo llevan como esclavo. Y bueno, pasando el tiempo, Joseph, debido a su fidelidad al Creador y siempre confiar, el Creador lo pone como gobernador de Egipto, para que de alguna manera él sin saberlo, en un futuro, él sin saberlo cuando lo estaban vendiendo como esclavo, él sin saberlo en un futuro salvaría a su propia familia. Y no solo eso, a los egipcios también, porque recordemos que él tiene unos sueños donde él ve unas vacas flacas y unas vacas gordas, y bueno, la historia que sabemos sobre que se previene José por la hambruna que venía, ¿no? Entonces guarda comida y todo debido a sus sueños, y cuando sus hermanos, sin conocerlo, o sin reconocerlo más bien, ¿verdad? Porque ellos no sabían que él era el gobernador de Egipto, cuando van a él a pedirle alimento, ellos se inclinan ante él y aparece la misma palabra, shaha. Entonces es muy interesante, hermanos, porque no lo estaban adorando en el sentido como un dios ni nada así, sino que estaban inclinándose, haciendo reverencia ante él. La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué no traducen aquí adorar en Génesis 37:7? ¿Por qué no dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y me adoraban, o que adoraban a mi manojo? No dice adorar, dice que se inclinaban ante él. Entonces es interesante, hermanos, porque podemos ver que técnicamente no existe la palabra adorar en la Biblia hebrea, sino que ha sido un concepto que se ha metido, bueno, por seguir algún tipo de tradición o algún tipo de pensamiento religioso, muchas veces justificando el acto de usar lo que se conoce como ídolos. No es tema para este video, ¿verdad? Porque también técnicamente no aparece así la palabra ídolo en la Biblia hebrea, pero bueno, se puede entender así. La gente que se inclina ante formas talladas, pesel, ante formas talladas, ante talladuras, ante pinturas o lo que sea, que se inclina a ellas en el sentido de reverenciar cualquier cosa, cualquier tipo de madera o altar o lo que sea, está cometiendo pecado.
De hecho, lo que voy a decir probablemente no va a agradar a muchos. Después haré un estudio sobre eso, pero lo que hacen algunos en el muro de los lamentos es pecado de Matzeba. Es un pecado, están haciendo reverencia a piedras sobre piedras. Técnicamente, según la Torah, eso es pecado. Claro que sí. No es tema para este video, pero bueno, es interesante decir eso. Y bueno, próximamente haré un estudio sobre ese tema. Pero bueno, vamos a ver unos ejemplos más. Me parece que son suficientes para darnos cuenta que la palabra adorar no es la mejor traducción para el verbo shahá. Sin embargo, vamos a ver otras evidencias más para que no quede duda. Y bueno, ahora estamos en Génesis 33:3. Y como muchos sabemos, es la historia cuando Jacob, el padre de las tribus de Israel, Jacob tiene miedo de ver a su hermano Esaú porque se habían peleado y pues tenía temor porque Esaú venía con muchos hombres y con todo su ejército, ¿verdad? Y sus hombres, y Jacob tenía miedo de él. Quería reconciliarse de alguna manera, pero pensó que Jacob lo iba a matar porque pues Jacob lo había amenazado, de hecho. Y es una historia muy bonita, ¿no? Como de redención entre hermanos. Pero bueno, este no es el tema, sino que aquí Jacob dice Génesis 33:3 que él se inclinó a tierra. Por ejemplo, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y dice el siguiente texto que, bueno, Esaú echó a correr a su encuentro y lo abrazó. Se echó sobre el cuello y lloraron, se abrazaron, o sea, le dio gusto verlo a su hermano. Pero bueno, aquí el tema es, vamos a ver la palabra hebrea donde dice inclinó, aparece verbo hishtafal bayiktol, tercera persona, masculino singular. Y viene del verbo que shahá, hermanos. Shahá. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no traducen entonces que Jacob, que adoró a Esaú, ¿no? O sea, lo adoró 7 veces hasta que llegó. Claro que no lo adoró porque no lo estaba como endiosando, solamente le estaba haciendo reverencia. Podemos ver que la palabra shahá sí tiene que ver con reverencia al creador, pero también tiene que ver con una reverencia a una persona. Entonces aquí hemos dado una evidencia más de que la palabra shahá tiene que ver con inclinarse, con hacer reverencia, pero no necesariamente a un ídolo o no necesariamente en el sentido de adorar, sino en el sentido de inclinarse, hacer reverencia, lo cual se puede hacer con el creador o se puede hacer a una persona, hermanos, no a un objeto, a una persona que merece respeto. Vamos a ver otra evidencia más, una evidencia más, y también vamos a ver algunos textos interesantes del Nuevo Testamento, del llamado Nuevo Testamento, donde también se ha malentendido este concepto de reverenciar. Así es que, bueno, una evidencia más del Tanaj, del Antiguo Testamento, y después vamos al Nuevo Pacto, Brit Hadashah, como ustedes le llamen, hermanos, al Nuevo Testamento. Y bueno, estamos ahora en Génesis 48:11, que es cuando se reencuentran Israel, ¿verdad? Jacob y José. Después de que, bueno, como sabemos lo que estábamos diciendo hace rato, que José les da alimento y les revela que él es su hermano, ¿no? Al cual vendieron. Sus hermanos pues se impactan, tenían temor, pero él les dice, pues los perdono, ¿no? Vayan por mi papá. Básicamente, estoy resumiendo la historia demasiado. Y bueno, ya va José a ver, Jacob a ver a José, Israel, y dice Génesis 48:11, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro otra vez, y he aquí Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, como diciendo, no solo no esperaba ver tu rostro, sino que aparte de la bendición que tengo de conocer ahora a tus hijos, ¿no? Entonces, y bueno, dice el siguiente verso, entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Vamos a ver aquí la palabra inclinó, mis hermanos. Aquí está, la estoy marcando, ahí. Y aparece una vez más, verbo hishtafal bayiktol, tercera persona masculino singular. Y bueno, aquí está, shahá, una vez más, shahá.
Entonces, eso, mis hermanos, me parece que se han dado suficientes evidencias del Tanaj, del Antiguo Testamento, donde podemos ver que el verbo shaha no traduce adorar, sino que tiene que ver con hacer reverencia, lo cual se puede hacer también a un humano, a una persona, no necesariamente a una deidad o al creador, sino que hemos evidenciado, hermanos, esto no hay interpretación aquí, sino hemos evidenciado que shaha tiene que ver shaha con inclinarse, arrodillarse en el sentido, inclinarse, no precisamente arrodillarse, pero hacer reverencia. Más bien lo dije mal, no arrodillarse como tal, o sea, sí se puede arrodillar uno cuando es ante el creador, pero me refiero a que es hacer reverencia. La mejor traducción sería reverenció, ¿no? Reverenciar, shaha, no adorar. Ahora vamos a unos textos muy interesantes del Nuevo Testamento. Vamos para allá. Y bueno, aquí estamos en Mateo 28:9, en Mateo, en el llamado libro de Mateo. Y dice, he aquí Yehoshua, o Jesús, o Yahushua, o como le llamen hermanos. Me gusta siempre recalcarlo, en este canal se respeta la pronunciación de cada quien de ustedes, o sea, la conclusión a la que hayan llegado. Pero bueno, no es tema del video, pero me gusta siempre aclararlo. Y dice Mateo 28:9, he aquí, Yehoshua, Jesús, le salió al encuentro, diciendo salve, y ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron, hermanos. Y entonces Yehoshua les dijo, no teman, vayan y den las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me vean. Esto es cuando él había pues resucitado. Entonces es muy interesante porque aquí vemos que dice que le adoraron, pero nosotros ya vimos el fundamento que es la Torá, que es el Tanaj. Entonces en el Tanaj, que es el fundamento, hemos visto que el concepto de adorar no existe, sino es reverenciar. Entonces aquí cuando estamos viendo que ellas lo adoraron, en realidad no lo adoraron, en realidad le hicieron reverencia. Ojo, no estoy diciendo que no tenga la autoridad, lo único que estoy diciendo es que ellos le hicieron reverencia al Mesías, ellas en este caso. Pero nosotros podemos ver, vamos a ver otros textos más, pero cuando dice que se le acercaban al Mesías, a Yehoshua, y que le adoraban, en realidad es hacerle reverencia. Le hacían reverencia al rabí judío, hebreo. Le hacían reverencia como maestro. Porque también respetando la idea de cada quien, ¿verdad? En este canal se respeta si alguien cree, por ejemplo, que el hijo es el padre o que no lo es. No entro en esos debates. Tengo obviamente mi propia opinión. Tal vez un día haga un video al respecto. Pero lo que sí puedo decir es que muchos dicen, Él es el mismo Dios porque de hecho lo adoraban. Se le acercaban para adorarlo y solo a Dios se le adora. Pero bueno, ese no sería un buen argumento. Pueden usar otros argumentos, pero ese no sería un buen argumento de que le adoraron, porque en realidad vemos que esa palabra, shaha, se aplica también para personas. Entonces, hasta mi perrito está opinando. Y bueno, disculpan si ladra el perrito. Pero bueno, entonces este concepto de adorar, nosotros entendemos que no es correcto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento y dice, por ejemplo, que se le acercaban a Jesús o a Yehoshua y le adoraban, nosotros debemos entenderlo bajo el concepto de reverenciarlo. Obviamente como el Mesías de Israel, como quien tiene toda la autoridad del Dios Altísimo para los que creemos que Él es el Mesías de Israel, ¿no? Porque hay gente que no lo cree, cada quien, ¿verdad? Aquí respeto el libre albedrío de las personas, pero para los que creemos que Él es el Mesías de Israel, bueno, Él tiene la autoridad y se le hace reverencia, pero no es sinónimo de adorar como tal. Vamos a ver otro texto más. Y bueno, aquí tenemos Mateo 2:11, que bueno, habla cuando había nacido el Mesías, y van estas personas, estos personajes a darle ofrendas a Yehoshua. Y bueno, dice aquí Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, aquí dice María, pero sabemos que su nombre es Miriam,
y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, una vez más, aquí, hermanos, le estaban haciendo reverencia, porque ellos entendían que había nacido el Mesías de Israel, pero no dice que lo adoraron en el sentido de como, como hemos visto, ¿no? En el Tanaj, en el sentido de adorar como un Dios, por decir así, sino que le reverenciaron como el Mesías de Israel. Por supuesto que sí, como quien tiene toda la autoridad, como aquel que había sido profetizado de alguna manera codificada en los textos hebreos de la Torah y de los profetas. Y bueno, vamos a ver otro texto más. Y bueno, ahora estamos en Juan 9:35 y el contexto es cuando Yehoshua sana a un ciego y este ciego lo llevan con el Sanedrín, ¿no? Y lo empiezan a cuestionar y hasta mandan a llamar a los padres porque no creían que este hombre de repente había visto, ¿no? Y mandan a llamar a ver si no era una trampa y todos empiezan a testificar que efectivamente pues él había sido sanado y le empiezan a preguntar cosas a él y estoy parafraseando, ¿ok? Y parafraseando, bueno, básicamente les dice, pues miren, yo no sé, yo solo sé que yo no veía y ahora veo, ¿no? Yo no sé si este hombre es pecador o no es pecador. A mí, yo lo único que sé es que este hombre vino y me abrió los ojos, ¿no? Porque lo estaban cuestionando, que si él sabía más que los maestros de Israel y bueno. Y cuando él sale, fíjense, dice el 9:35, oyó Yehoshua que le habían expulsado. Y encontrándose con él le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Creador? Y le contesta, el 36 dice, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dice el 37, le dice Yehoshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Obviamente hablando de él mismo, ¿no? Y él le dice, yo creo, Señor, y le adoró. Una vez más, mis hermanos, aquí, es más, fíjense la traducción aquí abajo. Ojo que ni siquiera lo había notado, hermanos. Pero aquí donde dice le adoró, aquí podemos ver, aquí le adoró. Pero aquí abajo, esta palabra griega que aparece aquí, mis hermanos, aquí abajo ponen hizo reverencia. Qué interesante. Pueden expandirla, no sé si alcanzan a ver, pero aquí abajo, mis hermanos, ahí dice reverencia. Entonces aparece este strong de esta palabra, proscuneo, proscuneo, parece ser que así se dice, postrarse, miren, qué interesante, hermanos. La verdad, aquí lo estoy notando esto, no le había puesto atención, honestamente. Y qué interesante que aquí dice que el ciego dice que le reverenció, no que le adoró, ¿no? Y repito, no es tema para este video y yo respeto si alguien cree, por ejemplo, que Jesús es Dios, que Yehoshua es Yahvé, es respetable. Si alguien cree que no lo es, también es respetable. Repito, yo tengo mis propias opiniones, mis propias, sí, eso, opiniones respecto a muchos temas. Pero también es verdad que no dice por ningún lado que una persona va a ser condenada por creer una u otra cosa. Yo respeto, repito, cada quien, ¿verdad? Y tal vez un día toque el tema de cuál es mi postura, pero ese no es el tema de este video. Lo que sí es que muchos agarran estos versos, estos textos para decir, lo que pasa es que como Él es el mismo Dios, como Yehoshua es el mismo Yahvé, por eso le adoraban, porque no le pueden adorar a nadie más. Solamente podemos adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Pero hermanos, eso sería sacar de contexto la escritura y aparte, pues no desconocimiento, ¿verdad? De lo que dice realmente el texto hebreo. Porque como hemos evidenciado, aquí incluso, hermanos, fíjense que aquí, esta misma palabra que aquí aparece como un verbo aoristo, activo indicativo, tercera persona singular, así dice aquí, y aparece este verbo y aquí ponen hizo reverencia. Hizo reverencia.
Y sin embargo en la Reina Valera traducen y le adoró. Entonces, bueno, me parece que se han dado muchas evidencias. Hay más, hermanos, hay múltiples evidencias. O sea, en serio hay decenas y decenas de evidencias de que el verbo hebreo shaha no traduce adorar. No es una correcta traducción, sino que tiene que ver con hacer reverencia. Y bueno, ahora voy a dar unas reflexiones y conclusiones respecto a todo esto. Y bueno, mis hermanos, como hemos visto, la palabra adorar no existe en la Biblia hebrea, sino que el verbo shahá tiene que ver con hacer reverencia. Y como hemos evidenciado claramente, este concepto de adorar no es el mejor concepto o la mejor traducción del verbo shahá. Y es muy importante tener esto en cuenta porque muchos movimientos católicos, cristianos católicos, dicen no estar pecando. Dicen que no pasa nada, que no están adorando a estos ídolos, por decirle de alguna manera. También aclarar, ¿verdad?, que la palabra ídolo como tal no existe en la Biblia hebrea, sino que dice que no hagamos talladuras, la escritura, pesel, aparece la palabra hebrea pesel, talladuras. Pero bueno, está bien, no pasa nada por decir ídolo. Y también no pasa nada por decir adorar. También quiero aclarar eso. O sea, si alguien dice quiero adorar al Padre, no es pecado, no pasa nada, puede hacerlo. Pero sí es bueno tener más claros los conceptos de lo que dice el texto hebreo respecto a este tema que tiene que ver pues con lo que se conoce como idolatría. Ahora, yo voy a hacer una reflexión a el por qué el Creador prohíbe que nosotros representemos cosas espirituales en cosas físicas, como por ejemplo, en este caso, en un muñeco de madera o de cera o en un altar. Y eso es, mis hermanos, porque incluso intelectualmente hablando, es una ofensa incluso para nosotros mismos, no solo para el Creador. Es decir, cuando las personas depositan su fe en un altar, cuando las personas depositan su fe en un objeto, cuando las personas depositan su fe en un amuleto, cuando las personas depositan su fe en un objeto inanimado o en un animal, entonces estas personas no están entendiendo el poder del Altísimo Padre Creador, porque Él no puede ser encapsulado en un objeto inanimado. Aparte, intelectualmente hablando, hermanos, son cosas que no están vivas, que no tienen poder. Y bueno, yo respeto, ¿verdad? Si hay personas que a lo mejor profesan otra religión, por ejemplo, religiones indígenas o religiones de, por ejemplo, los dogones en África o cada quien, ¿verdad? Y ellos en sus religiones tienen altares, tienen figuras simbólicas, arquetípicas de cosas espirituales. Es respetable en el sentido de que, pues, repito, en este canal todos somos libres de pensar como querramos. Bueno, no en este canal, en la vida en general, ¿no? Pero a lo que voy que en este canal me gusta promover el hecho de que aquí cada quien puede pensar como guste. Lo que sí es verdad es que haciendo un ejercicio espiritual e intelectual, si lo analizamos a profundidad, no tiene sentido que nosotros estemos depositando poder en cosas inanimadas. Por ejemplo, hermanos, imagínense una persona que usa una pulsera, por ejemplo, dentro del judaísmo, y ojo con lo que voy a decir, es verdad. Pueden comprobarlo, pueden preguntar a un judío. Dentro del judaísmo, muchas personas utilizan pulseras rojas para el mal del ojo, para el mal del ojo. Entonces, en mi opinión, eso no tiene sentido porque es como depositar en cosas físicas cosas espirituales. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe esa pulsera? Entonces empieza la sugestión. Oh, se rompió porque pues me venía una maldición y la pulsera se rompió. O se rompió porque estaba muy cargado de mala vibra o qué sé yo. He escuchado esto muchas veces. Gente que deposita su fe en amuletos y cuando estos amuletos se les rompen o se les pierden, se sienten como vacíos. Ciertamente tengo que confesar
que yo antes de venir a la escritura, antes de conocer la escritura bíblica, como ya lo he dicho en otros videos y algunos los que me conocen lo saben, yo no vengo de cristianismos ni nada por el estilo, yo vengo de otro lado, por decir así, en el sentido de que vengo de otras doctrinas, ¿no? Y bueno, dentro de estos movimientos también doctrinales, como en este caso en los que yo andaba, chamánicos y de todo este tema, la gente acostumbra a poner o depositar energía, por decir así, o fe en objetos. Y yo tengo que confesar que en su momento yo también tenía una bolsita con muchos objetos, ¿no? Tenía una raíz de un árbol que para mí significaba mucho ese árbol y según yo me sentía como protegido al tener ese pedacito de árbol. Tenía unos cuarzos, tenía como varias cositas en una bolsa, unos regalos de unos amigos. Que ojo, no está mal que tengas regalos de amigos y que los guardes con mucho cariño en una bolsita. Eso no es pecado. Lo que sí estaba mal es que yo lo tenía como un tipo de amuleto. Entonces yo pensaba en ese momento que, bueno, cuando tenía mi bolsita, como que me sentía bien. Y cuando por algo no la tenía conmigo, como que decía, híjole, se me olvidó mi bolsita. ¿Dónde está mi bolsita? ¿No? Y ya la buscaba y ya salía con ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno pierde esa bolsita? ¿No? Ya no tienes entonces bendición, ya no, el creador pierde su poder, se olvida de ti. No, no tiene sentido. Entonces, dentro de la cosmogonía bíblica y los conceptos espirituales y filosóficos, si se quiere decir así, intelectuales, bíblicos, los principios bíblicos, nos revelan que el hecho de tener imágenes, que el hecho de reverenciar talladuras, el hecho de reverenciar cosas inanimadas o animadas, como en este caso animales o árboles, no tiene sentido ni espiritualmente ni intelectualmente, porque como dice la escritura y como lo confirma el mismo apóstol Pablo, nada, no tienen poder estas figuras, no tienen poder los ídolos de las naciones. Entonces, repito, este video es una reflexión. Si para una persona que ya estudia Torah, bueno, va a tener ahora argumentos si en algún momento va a hablar con un hermano católico, porque yo los considero mis hermanos a los que sí tratan de, dentro de su ignorancia, hacer la voluntad del Creador, porque también hay personas que honestamente se comportan de una manera un poco o muy desagradable en mi experiencia. Me he encontrado con gente dentro de las religiones que no reflejan la luz del Creador, pero yo sí los considero hermanos, ¿verdad? A las personas que también están dentro del cristianismo, repito, a los que de alguna manera uno ve que trata de hacer lo bueno, porque hay otras personas que ahora sí que nada más de nombre, ¿no? Dicen, soy cristiano, soy católico, pero pues con sus actos demuestran cosas un poco perturbadoras a veces, de hecho. Pero bueno, este video no es un ataque a los católicos o a los cristianos como tal, pero sí a la doctrina, sí a la argumentación de que estas personas dicen no estar adorando los ídolos, sino nada más haciéndoles reverencia o nada más cuidándolos. Bueno, eso prohíbe la Torah. Precisamente eso prohíbe la Torah. Y si tú eres un estudiante de Torah o de Biblia hebrea, ahora ya conociste que el verbo shahá tiene que ver con reverenciar. Entonces ahora vas a tener argumentos para hablar con un cristiano, un católico. Pero si tú eres católico cristiano, quien estás viendo este video, o cristiano católico, es decir, que tiene altares o cosas así, te invito a la reflexión. Te invito a que hagas un ejercicio intelectual y espiritual y bíblico, o sea, también honestamente es que está muy claro en la Biblia, al Creador no le agrada eso. Al Creador, según la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, no avala, no apoya el uso de imágenes ni nada así, sino que todas estas fueron doctrinas impuestas siglos después por algunas personas y que poco a poco fueron introduciendo, perdón, dentro de los conceptos bíblicos, prácticas que vienen de otras religiones o otros pueblos o otras doctrinas que no tienen nada que ver con los conceptos bíblicos. Por ejemplo, los egipcios, los sumerios, los babilonios, los mexicas, los mayas, los mapuches y, o sea, múltiples pueblos de Mesoamérica y de Mesopotamia y en general de todo el mundo
tienen esta práctica de utilizar altares, de utilizar muñecos, tótems, animales disecados. Por ejemplo, en la India hay más de 360,000 templos. Y bueno, está el dios con su perdón lo voy a decir, el dios o la iglesia del miembro viril. No quiero decir así el nombre tal cual, pero es literal un miembro viril de hombre negro y es un templo en la India y van y dejan dinero y lo adoran y lo reverencian, ¿no? Y también está la iglesia del mono, o bueno, templo, allá les llaman templos, ¿verdad? El templo del mono, el templo de la rata, el templo del cocodrilo, el templo del armadillo, o sea, no sé de qué más tengan templos. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Son países donde desafortunadamente también la gente es manipulada, honestamente manipulada por estas religiones que al final de cuentas, si se fijan, es el mismo concepto de estar reverenciando una imagen, dar el diezmo o el dinero para que ese templo siga sosteniéndose y al final de cuentas, por ejemplo, a la persona pobre que está a un lado o al perro que está a un lado, ¿verdad? Con hambre o al prójimo, luego no se le da de comer, no se le da abrigo, no se le da alimento porque el dinero o el poco dinero que la gente tiene lo acaba dando para vestir, para arreglar, para limpiar objetos inanimados, objetos que no tienen vida. Entonces, para resumir, mis hermanos, yo los invito a los cristianos católicos a que hagan un acto, repito, intelectual, espiritual y filosófico. Filosófico en el sentido de bíblico, ¿no? No se confundan, no estoy diciendo que se vayan por ahí a leer filosofía, no. Lo único que estoy diciendo es un acto filosófico, un acto intelectual, un acto espiritual. El Creador por eso nos da todos estos dones del poder pensar, del poder reflexionar. Y yo los invito, mis hermanos, a la reflexión, a que analicen si tiene sentido que estén dedicándole su tiempo y su energía a seres inanimados, sin contar que lo prohíbe tajantemente el texto del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la Torá, lo prohíbe completamente. Y el Nuevo Testamento jamás, pero jamás avala el uso de imágenes o de talladuras de pesel, como dice el texto hebreo, de talladuras para reverenciar o para pedir cosas o para lo que sea. Ahora, ¿es pecado que yo en mi casa tenga un cuadro, por ejemplo, de un paisaje o de un rinoceronte? No pasa nada. No es pecado. Puedes tener sin ningún problema en tu casa un cuadro, ¿no? De, unas aves volando, un colibrí. No pasa nada, porque la Escritura dice, no te harás pesel, talladuras, imágenes para reverenciarlas, para darle una reverencia espiritual. No significa que no puedas adornar tu casa. Tampoco estoy diciendo que estén llenos ahí de esculturas raras, no. Pero pues tener un bonito cuadro, tener una bonita pintura, sobre un león, sobre la selva, qué sé yo. Eso no es pecado, no pasa nada. Aquí lo que se está denunciando de alguna manera es el hecho de estar promoviendo o haciendo el acto de estar reverenciando este tipo de imágenes o este tipo de talladuras y como con esta intención espiritual. Entonces hemos evidenciado, mis hermanos, en el texto hebreo que la Biblia para nada promueve que hagamos estas cosas y que no existe la palabra adorar, también lo hemos visto, sino que tiene que ver con reverencia. También otro punto que toqué mientras iba explicando era sobre las personas que creen que Yehoshua es Yahvé, porque Jesús es Dios, como dicen algunos, o que no es tema para este video, pero lo que sí, como lo dije hace rato, muchas personas dicen, en el Nuevo Testamento la gente adoraba a Jesús, adoraba a Yehoshua, y como adoraba a Yehoshua, es obvio que él es Yahvé, porque nada más a Yahvé se le puede adorar, nada más. Pero hemos visto, mis hermanos, que el concepto de shahá o el concepto de reverenciar es muy distinto a adorar. Entonces podemos ver que a Yehoshua se le reverenciaba,
Claro que sí. Y ojo, yo con esto, yo sí creo que el Mesías tiene divinidad. Yo sí creo que Él es preexistente. Miqueas 5:2. Ojo, yo no estoy diciendo eso. Ahora, yo tengo mi propia reserva sobre si Él es el mismo Padre o no es el Padre. No voy a tocar el tema en este video. Lo que sí, repito, es que no sería un buen argumento para los que dicen que Jesús es el mismo Padre. No sería un buen argumento decir que porque la gente lo adoraba, entonces, conclusión, Él es el Padre. No, porque el hecho de reverenciar a alguien es algo que vimos que hizo Moisés con Yitro, es algo que vimos que hicieron los hermanos de José en Egipto con José, es algo que vimos que hacen también los hijos, me parece que, si no me equivoco, de Raquel. No vimos ese texto, pero bueno. Y bueno, vimos en otros textos más donde se le puede hacer reverencia a una persona, porque una persona está viva y no lo estoy adorando. Por ejemplo, mi vecino tiene 85 años y su esposa tiene como 80 años, doña Julia y don Benito, gente de campo. Yo vivo aquí entre maizales y vacas, hermanos. Vivo cerca del campo, en el campo, de hecho, literalmente. Entonces, estas personas merecen mi respeto porque son adultos, porque a pesar de que, pues a lo mejor no me gusta cómo piensan en algunas cosas, bueno, son gente de campo, gente mayor. Entonces yo cuando veo a don Benito, tampoco es como que me tiro a tierra, ¿verdad? Pero sí es como, don Benito, ¿cómo está? Buenos días. Y le haces una reverencia. Y si tuviera un sombrero, pues se quita uno el sombrero en un acto de reverencia. Porque eso podemos ver que es totalmente bíblico y lógico. Es alguien vivo, alguien que está hecho a la imagen y semejanza de Adonai mismo, como dice la Escritura. Entonces esa persona merece mi respeto, merece mi reverencia en el buen sentido. Porque esta palabra shaha también se puede tomar en el mal sentido. O sea, puede uno hacer reverencia a algo malo. O puede hacer uno reverencia como si fuera un dios a alguien. Pero sin embargo, también vemos que esa misma palabra refiere a hacer reverencia en el sentido de reconocer que la otra persona es importante. Y pues bueno, para no hacer más largo este video, me parece que hasta aquí está bien. Se han dado suficientes evidencias y bueno, he dado mi opinión y mi reflexión. Recuerda que si en algo te edifica este canal, en algo te gusta, te agrada, por favor apóyame con tu suscripción, es totalmente gratuita. Puedes suscribirte al canal, comparte el video también si crees que puede ser de edificación para alguien y activa la campana de las notificaciones para que estés al tanto también de los próximos videos. Me gustaría saber qué opinas, cuáles son tus comentarios, cuáles son tus experiencias. ¿Eres católico o conoces a alguien que es católico o vienes del catolicismo? ¿Vienes saliendo y empezaste a estudiar Torah? Cuéntame tus comentarios en la caja de comentarios, déjame tus opiniones respetuosas. Como siempre digo, en este canal está bien que se promueve que la gente opine y no tiene que pensar igual que yo, pero siempre que sea con respeto, hermanos, para que así poco a poco nosotros podamos llegar a la verdad, porque si hacemos nuestros comentarios desde el enojo, el coraje, desde emociones que no edifican, no vamos a llegar a ningún lado. Sin embargo, tengo que agradecer casi todos, el 99% de la gente que comenta, aunque algunos no piensen como yo, han sido muy amables y muy respetuosos. Así es que bueno, sin más, si el creador lo permite, nos estaremos viendo en otro próximo video. Y pues bueno, nada, hasta luego, gracias por acompañarme, hasta la próxima, bendiciones.